Bueno, bos días. Continuamos ahora con Yolanda Corredera Anera, que é licenciada en Historia e mestrado en Arquivística e Xestión de Documentos pola ESAGED, a Escola Superior de Arquivística e Xestión de Documentos da Universidade Autónoma de Barcelona. É directora do Arquivo Comarcal do Baix Llobregat de la Generalitat de Cataluña e secretaria da Asociación de Arquivistas en Fronteiras de España. A súa ponencia será a presentación dun querido proxecto para a Asociación Archivistas en Fronteiras sobre o fondo do Bispo Casáldiga na rexión do Mato Grosso de Brasil, da vida deste home dedicada á defensa dos dereitos dos máis necesitados. Cando queiras. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero de todo, si me permitís, en nombre de nuestra ONG, os queremos dar las gracias por ofrecernos la posibilidad de estar y de disfrutar de vuestras jornadas. Este año hemos firmado un convenio, Archiveros sin Fronteras IBAMAT, y para nosotros hoy es una excelente oportunidad de presentaros quiénes somos y sobre todo de ver qué maneras de colaboración podemos tener en el futuro a través de este convenio. Entonces, dedicaré unos breves minutos a presentaros quiénes somos y qué hacemos. Pues Archiveros sin Fronteras, somos una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, es decir, una ONG, que está formada por voluntarios que cooperamos en la defensa del patrimonio histórico y del patrimonio documental. Como organización, todas nuestras acciones se basan y persiguen la defensa de la información, de los derechos humanos, de la memoria histórica, de la transparencia y, por supuesto, de la identidad de los pueblos. Archiveros sin Fronteras nació en el año 1998 a raíz del impulso de un grupo de personas que se habían ido implicando a nivel individual en acciones de cooperación en el ámbito de los archivos en países en vías de desarrollo. Como archiveros sabemos que la guerra, las catástrofes naturales, la dejadez, los intereses políticos, etcétera, son las principales amenazas, ¿no?, para una correcta preservación del patrimonio documental. Y en esta situación afecta pues, mucho a los países en vías de desarrollo. Es en este contexto cuando se funda la organización, ¿no?, con la idea de representar el compromiso de un grupo de personas convencidas de que los valores de cooperación no pueden ser ajenos a una profesión como la nuestra. Nosotros somos Archiveros sin Fronteras España, pero estamos organizados en Archiveros sin Fronteras Internacional. Aquí atrás tenéis todos los cargos orgánicos y estamos formados por secciones, ¿no? También aquí veis los países que actualmente tienen secciones de Archiveros sin Fronteras. Bien. Como organización pues tenemos unos objetivos, como todas, ¿vale? Muy brevemente, son proteger, organizar y difundir el patrimonio documental en peligro de extinción o daño irreversible, concienciar a la sociedad de la importancia de la conservación y uso de los archivos, apoyar proyectos de recuperación, organización y divulgación, promovemos la cultura archivística mediante la formación técnica en archivos, fomentamos las relaciones sociales, humanas y de solidaridad entre los archiveros y promovemos una visión de trabajo interdisciplinario con todas las profesiones que son cercanas a la archivística. Tenemos, como cualquier organización, una misión que tenéis aquí detrás, pero sobre todo destacar que siempre que trabajamos nuestros valores son muy importantes y siempre son la solidaridad, la cooperación, derechos humanos, identidad de personas y pueblos, memoria histórica, transparencia, defensa del patrimonio documental y, sobre todo, acceso a la información. ¿Todo esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con diferentes fórmulas de cooperación, ¿no?, que hemos puesto aquí atrás 7, que no deja de ser pues, un trabajo archivístico, ¿no? Pues tratamos la documentación, recuperamos archivos, damos soporte en la mejora de instalaciones y equipamientos, aplicamos nuevas tecnologías, organizamos e impulsamos actividades de estudio, formamos al personal autóctono, impulsamos la creación de nuevas secciones de Archiveros sin Fronteras pues, en cualquier parte del mundo. Bien, pues en estos momentos estamos trabajando en diferentes proyectos, aquí tenemos unos cuantos, a comentar el proyecto de colaboración con el Archivo Nacional del Pueblo Saharaui en Argelia,
También estamos trabajando en la organización de la documentación producida por el exilio catalán. Ya hemos acabado pues, con México, por ejemplo, con Chile, y ahora estamos trabajando en Cuba y en Francia. Proyectos pendientes de financiación que tienen muy buena pinta, como por ejemplo la organización del Fondo de la Sección Criminales y Civiles del Archivo General de los Tribunales de la Corte Suprema de Justicia de la República de Paraguay. Y bien, bueno, un poco aquí, hasta aquí, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y ahora sí vamos a mirar un proyecto que os voy a presentar desde el inicio, es decir, desde que llegamos hasta el final, para que veáis, bueno, hasta dónde podemos llegar con nuestra labor de cooperación, ¿no? Este proyecto, que lo hemos seleccionado sobre todo por la figura del productor, ¿no? Pere Casaldáliga, ¿se me oye bien? Porque me oigo yo vale, perdón, que me oigo que me retumba. Pere Casaldáliga, que fue un firme defensor de los derechos de las comunidades agrarias en Brasil. Bueno, el proyecto es aquí tenéis el título, ¿no? De Organización, Digitalización y Microfilmación del Fondo Documental producido por Pere Casaldáliga en el archivo de la prelatura de São Félix do Araguaia en Brasil. Es un proyecto que iniciamos en el 2001, acabamos en el 2006. Contamos con la colaboración de varias entidades, pues desde el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, que no me quiero olvidar, la comunidad religiosa de los agustinos en Madrid y la propia prelatura, ¿no? Pensar que somos una ONG, nosotros nos dotamos económicamente de las cuotas de nuestros socios, que es muy poquito, y tenemos que pedir siempre subvenciones para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Haremos una breve biografía del productor, es decir, como archiveros tenemos que situar el contexto, saber quién era y qué hizo a lo largo de su vida. Pues Pere Casaldáliga fue un religioso, escritor y poeta español que nació en 1928 en Barcelona y murió en el 2020 en Brasil. Vivió por más de 50 años en Brasil, ¿no? A los 17 años se unió a la congregación de los misioneros claretianos. A los 24 años fue ordenado sacerdote y su vocación misionera le llevó a los 40 años, en 1968, a viajar a Brasil, a fundar la Orden de los Claretianos en una zona de la Amazonia, en el estado del Mato Grosso. Pues llegó en el 1968 y ya no volvió nunca más. Bien. La zona donde desarrolló su labor pastoral y activista, porque fue un gran activista, como veremos, pues fue en el corazón de Brasil, una extensión geográfica de unos 150.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente unos 100.000 habitantes, y la base social estaba formada por los poseeiros, que eran campesinos venidos del norte del país, que, bueno, por la política de expropiación y privatización de las tierras del gobierno brasileño, pues se habían convertido en inmigrantes ilegales en las tierras que llevaban generaciones cultivando. Existía también un gran volumen de población indígena y los peoes, que eran unos trabajadores sin contrato que vivían en régimen directamente de esclavitud por parte de los latifundistas. Bien, o sea, era una región pues, sin presencia del Estado, sin médicos, sin colegios, sin nada, y con un férreo y violentísimo control de los terratenientes latifundistas sobre toda la población agraria. Bien, pues Pere Casaldáliga llega en 1968, empieza su tarea evangelizadora, empieza a recorrer la zona y toma conciencia de la realidad, ¿no? En 1970 lo nombran obispo titular de la prelatura y aprovechará su discurso de consagración, es decir, su propio discurso, para denunciar públicamente por primera vez la realidad de la zona. Hará un llamamiento a los latifundistas terratenientes católicos de que esclavizan al pueblo y que es necesaria una reforma agraria y un mejor repartimiento de la tierra. Proclamará que la hora de las esperas y los discursos conciliadores han acabado y que es la hora como de la acción, ¿no? Es un discurso muy revolucionario viniendo de un obispo. Será el promotor en la creación del Consejo Indigenista Misionero y de la Comisión Pastoral de la Tierra. En esos momentos publica un documento que todavía hoy en día está considerado como uno de los más importantes por la lucha de la tierra en Brasil, que se llama Una iglesia de la Amazonia en conflicto con el latifundio y la marginación social, donde analiza
uno a uno los casos de explotación y donde apunta a responsables con nombres y apellidos, ¿no? Y las causas. Bueno, pues como podéis imaginar, esto es absolutamente revolucionario. Pere Casaldàliga empieza a recibir amenazas de muerte prácticamente hasta el fin de sus días. De hecho, por ejemplo, en el 1977 vivirá en directo, al lado, su compañero, el padre Joan Bosco Penido, que fue abatido a tiros, estaban los dos interpelando pues, por la excarcelación de dos mujeres, ¿no? La dictadura militar intentó expulsarlo muchas veces del país, su prelatura fue invadida en multitud de ocasiones por operaciones militares, pero consiguió resistir y hizo un gran archivo, como veremos luego. En el 1985, pues la dictadura desaparece, hay cierta apertura. Pere Casaldàliga empieza a viajar pues, un poco más por América Latina, por Cuba, y tomará un compromiso más con la teología de la liberación, ¿no? La teología de la liberación es una corriente teológica cristiana integrada por vertientes católicas y protestantes que, resumiendo muchísimo, considera que la Iglesia tiene que tener una preferencia por los más pobres, pero que esta preferencia tiene que ser efectiva y que hay que recurrir a las ciencias humanas y sociales para definir las formas en que debe realizarse esta preferencia, ¿no? Y bueno, en este contexto es en el que Pere Casaldàliga desarrolló todo su trabajo, ¿no? En el 2003 renunció obligado como obispo, pero permaneció en la zona hasta el 2020 cuando falleció. Entonces, la pregunta es, vale, ya tenemos situado al Pere Casaldàliga, pero ¿qué hemos hecho, no? ¿Cómo llegamos a Archiveros Sin Fronteras y por qué estamos aquí? Pues llegamos en el año 2000 porque el propio Pere Casaldàliga nos llama, ¿vale? A través de un socio de Archiveros Sin Fronteras, se pone en contacto con nosotros y nos pide ayuda, porque estaba muy preocupado por el fondo documental que había producido él y toda su prelatura, o sea, todo su equipo, durante 40 años. Y había dos hechos que lo ponían nervioso o preocupado. El primero era el contenido del documental del propio fondo, o sea, como podéis imaginar, no eran documentos cómodos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos hablando, pues, de defensa de la tierra, desarrollo práctico de la teología de la liberación, documentos militares, bueno, documentos muy delicados. Entonces, él había sido su prelatura había sido objeto de ataques constantes, robos, intentos de incendio. Entonces estaba preocupado por el contenido de esa documentación. Y la otra preocupación era pues, su inminente jubilación, ¿no? Él sabía que iba a jubilarse, con lo cual el fondo documental, pues, ¿a quién pertenece? Pertenece al Vaticano. Y el miedo o la preocupación era que ese fondo documental fuera trasladado al Vaticano con la consecuente y evidente limitación de acceso que esto iba a suponer. Y es en este contexto de urgencia cuando Pere Casaldàliga nos llama y nos pide ayuda. Bien, ¿y qué hacemos? Pues aquí tenemos un pequeño cronograma. Llegamos en el año 2000, empezamos las reuniones con él, con su equipo nos transmite su preocupación de que cuando Pere Casaldàliga no esté, que es el que actúa un poco como aglutinante de todo el proyecto de la prelatura, pues que viniera un obispo de tipo más conservador, más de acuerdo con la curia romana, y que pues toda esta actividad, ¿no? Este activismo desapareciera un poco y los propios integrantes de la prelatura pues incluso se marcharan, ¿no? Entonces empezamos a trabajar. El primer objetivo urgente que se plantea es la reorganización, hay que preparar la documentación para poder valorarla y empezar las tareas de digitalización y microfilmación del fondo, ¿no? O sea, lo que hacíamos era hacer una copia del fondo documental para asegurar que siempre estuviera disponible. En el año 2001 tenemos ya una idea más clara de cómo está la situación, empezamos a buscar subvenciones. En el 2002 empezamos la digitalización en origen, o sea, en Brasil. Se contratan personas que están allí trabajando para poder digitalizar bajo el asesoramiento en remoto de los técnicos de Archiveros Sin Fronteras. Y en ese momento no habíamos recibido subvenciones, pero dada la urgencia y la importancia, pues hicimos nosotros una pequeña aportación económica y sobre todo pues el apoyo de los padres agustinos, ¿no? en el desarrollo del proyecto. En el año 2003 viajan cooperantes, archiveros, a Brasil y empiezan a hacer la tarea típica de los archiveros, es decir, empiezan a desarrollar las herramientas archivísticas
por ejemplo, el cuadro de clasificación, las pautas de acceso, de control, porque en esos momentos existe la sensación de que el archivo va a ser trasladado, ¿no?, por petición del Vaticano. Y planteamos, como archiveros sabemos que un fondo documental, cuando llega a un archivo, si no está descrito, si no está catalogado, inventariado y demás, no se puede acceder a él. Con lo cual, archivísticamente decidimos, vamos a hacer la tarea archivística, porque si el fondo llega a cualquier archivo que el Vaticano diga, bueno, no podrán decir que no lo pueden poner a disposición porque no está descrito, que bueno, que tampoco era garantía, ¿no?, pero era una manera. En esta fase también se tuvo muy en cuenta y se trabajó mucho con la documentación, pensar que incluye datos de carácter policial, de carácter militar, o sea, hay documentos que ponen en peligro la vida de personas, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que tener muy en cuenta cuando se trata con este tipo de documentos y en estas zonas. Pere Casaldáliga, por cierto, en el 2003 es cuando presenta su renuncia obligada como obispo, ¿no?, porque estaba enfermo. En el año 2004 empiezan las subvenciones, recibimos subvenciones, la digitalización está avanzada y el Vaticano exigía a Pere Casaldáliga que abandonara la prelatura. Finalmente, en el 2005, finalizamos el proceso de digitalización, microfilmación, está el proyecto acabado desde nuestro punto de vista, pero bueno, quedaba una parte muy importante, ¿no? Es decir, ¿qué hacíamos con las copias? El fondo documental, el físico, se conserva en la prelatura, ¿no?, porque el Vaticano de momento ha decidido que esté en la prelatura, puede llevarlo, porque la propiedad es del Vaticano. Pero ¿qué íbamos a hacer con estas copias? Pere Casaldáliga, cuando contacta con nosotros, él creía que nosotros íbamos a custodiar la copia de su fondo documental, pero nosotros no somos un archivo, somos técnicos. Y tenemos un pequeñito despacho que compartimos además con varias ONGs. No podemos custodiar una copia, no tenía ningún sentido. Entonces trabajamos porque, claro, hay que hacerlo legal, ¿no? No sirve de nada depositar copias en archivos que no podemos legalizarlas. Conseguimos legalizarla con Pere Casaldáliga, ya con su sustituto, con Leonardo Ulrich, y se gestionaron todas las donaciones. La primera que se consideró fue el Archivo Nacional de Cataluña, por sus evidentes estructuras, capacidad de difusión y por ser un referente en la archivística catalana. Y al final hicimos 6 ejemplares en CDs y 2 microfilms que se distribuyeron en las organizaciones que veis aquí detrás. Bien, y a ver que me pierdo. Vale, a nivel archivístico, muy brevemente, ¿no? Hicimos más de 208.000 imágenes digitalizadas. El archivo está ubicado allí físicamente, es de nueva construcción, las condiciones ambientales no son las idóneas, pero bueno, cuando fueron los archiveros vieron que no estaban afectados por hongos ni nada por el estilo. Los documentos que estaban mal eran consecuencia de los intentos de robo, de expolio, de incendio, etcétera. Y bueno, como podéis ver, se ubicaron aquí. Es un 23,19 metros lineales de documentos, pero bueno, el archivo ocupa 80 metros lineales. Se establecieron 3 partes, ¿no? La primera es la biblioteca, la segunda es el centro de documentación, que son dosieres y documentación complementaria, y el archivo propiamente, ¿no?, que está formado por 3 subfondos. El archivo de la prelatura, que es toda la documentación que se produjo durante 40 años como resultado de las, digamos, actividades o legales, ¿no?, o sea, en el ejercicio de sus responsabilidades como prelatura. Luego tenemos el archivo personal del obispo, que es aquella documentación que produjo Pere Casaldáliga como resultado de sus actividades más personales, ¿no?, y más propias. Y el archivo de la comunidad o colectivo, que es toda aquella documentación que se ha producido durante 40 años por las actividades de todo el grupo que no estaban tan sujetas a las competencias, ¿no?, directas como prelatura, ¿no? Entonces, es un archivo, ¿no?, que pertenece a la comunidad, ¿no?, todo lo que hicieron que va más allá de la propia prelatura. Y bueno, esto es todo por nuestra parte, ¿no? Este es el proyecto que hicimos con subvenciones, con ayuda, mucho tiempo, porque trabajamos en remoto. Intentamos siempre pues trabajar de la manera más efectiva posible. Y si me permitís estos últimos minutos, me gustaría comentar, ¿no?, como archivera.
Cuando los documentos se salen de la norma, de lo establecido, de lo administrativo, de lo legal, de todo lo que pasa por los canales más oficiales, no solo lo hacen por el contenido, no solo son documentos con un contenido delicado o interesante, ¿no? Como hemos visto en el caso de Pera Casaldáliga, sino que también lo hacen con el tipo, ¿no? Y cuando digo tipo me refiero a los soportes, las estructuras, a la creación, a la captación. Y en estas jornadas, bueno, yo personalmente he visto un montón de ejemplos, ¿no? De cómo se están produciendo documentación, si queréis, información, que es como ahora lo llamamos, que se está captando toda esta documentación, información que se mueve un poco fuera de los sistemas más establecidos de la administración, ¿no? Y ahora, si me permitís, me cambio el gorro de cooperante y me pongo el gorro de archivera de la administración pública, que dirijo un archivo comarcal, ¿no? Y digo que los archivos, ¿no? Tenemos, o deberíamos tener, si tuviéramos dotación económica, ¿no? Deberíamos tener los profesionales, las estructuras, las dotaciones necesarias para captar, conservar y difundir toda esta información que se produce y que hoy nos habéis estado enseñando, ¿no? Bueno, hoy y ayer, ¿no? Si la archivística y los archivos nos dedicamos a la parte más dogmática, más tradicional, más de documentos muy bonitos y muy antiguos y muy poco accesibles, corremos un riesgo evidente. Nos estamos perdiendo los relatos que se están produciendo a nuestro alrededor y que están construyendo la historia, ¿no? Los archivos no solo tenemos que mirar atrás, es una parte y estamos de acuerdo. Los archivos tenemos que mirar hacia el futuro, porque no podemos olvidar que construimos la memoria del futuro. Con lo que depositamos en nuestros archivos, estamos construyendo lo que la gente va a revisar de aquí 200, 300 años. Entonces, los archivos tenemos que ir a todas las realidades, aparte de la administrativa y la oficial, a todas las realidades que nos envuelven y que generan un montón de documentación e información, como hemos visto, ¿no? Ha sido claro, desde universidades hasta entidades más personales, incluso privadas, ¿no? Entonces, desde la profesión deberíamos establecer estrategias para captar, conservar y difundir todo esto que habéis hecho, ¿no? Porque si no, de aquí 300 años, pues habrá seguramente proyectos que habéis presentado pues que se habrán perdido, no estarán en los sitios donde tienen que estar, ¿no? Entonces, los archivos tenemos que ir a captar, a buscar todas estas cosas tan interesantes que habéis hecho, ¿no? Y ya está. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Y ya está, todo esto son mis gracias. Muchas gracias, Yolanda.